ejercicio, en el ejercicio que nosotros estábamos resolviendo, habíamos trabajado pues entonces en el ejercicio, acá está, en el ejercicio en el que nos daban aquí, este de acá, nos daban unos gráficos. Y de esos gráficos nosotros teníamos que sacar la tabla de distribución, calcular la media aritmética de hombres y mujeres, que era el literal B. En el literal C nos pide las medidas de dispersión. Debemos calcular las medidas de dispersión. ¿Qué medidas de dispersión me piden? La varianza, la desviación típica, tanto para hombres como para mujeres. Preste atención entonces. De la tabla de distribución de frecuencias que nosotros generamos, ¿sí? Que es esta de aquí, frecuencia, marca de clase por frecuencia, y sacamos los totales. Tomando en cuenta esa información, vamos a calcular entonces aquí las medidas de dispersión. Empecemos. Preste atención entonces. Voy a ampliarle un poquito. Bueno, por cuestiones de facilidad, en mi caso, yo le copié la tabla, ¿no? Entonces tengo límite inferior, límite superior, la frecuencia, la marca de clase, para calcular la varianza, que es esta de aquí. Esta es la fórmula, ¿no? En nuestro libro está. Para calcular la varianza, yo tengo que hacer los siguientes cálculos matemáticos. Primero, a la marca de clase de cada frecuencia, de cada intervalo, perdón, a la marca de clase de cada intervalo, debo restarle la media aritmética. Y es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, acuérdense que la media aritmética, en este caso voy a trabajar con los datos de los hombres, era 2.94. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es calcular el valor absoluto, porque mire que estamos entre el símbolo de valor absoluto. Voy a calcular el valor absoluto de la resta de la marca de clase menos la media aritmética. Perfecto, entonces fíjese, ¿cómo calculo? En mi caso, voy a tomar la función ABS que calcula el valor absoluto. Y se acuerdan, Matías Piedra, ¿tú te acuerdas qué es el valor absoluto? ¿Qué significa sacar el valor absoluto de un valor, de un número, de una expresión? No me acuerdo muy bien, profesor. Ok, se toma el valor numérico sin importar el signo, es decir, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es restando, miren, el valor de I45, que en este caso sería la marca de clase menos, y ponemos el valor de la media aritmética. Lo mismo para los demás. He calculado entonces esta primera expresión. Esta expresión, el valor absoluto, tenemos que elevarle al cuadrado y multiplicarle por la frecuencia de cada intervalo. Por lo tanto, acá que estoy haciendo, multiplicando esta expresión por sí misma 2 veces. ¿Ya? Entonces, J45 por J45, es decir, 0.69 por 0.69. Saco el cuadrado de la expresión. Y finalmente, multiplico por la frecuencia. Aquí tengo, entonces, esto va a ser igual al cuadrado de esta expresión multiplicado por la frecuencia de cada intervalo. Mire, entonces voy al siguiente, multiplicado por la frecuencia. Al final me dice sumatoria, así que voy a sumar todos estos valores y me da el valor de 11,344. Si reemplazo aquí en la fórmula de la varianza, tendría entonces 11.344 dividido para 40. Ahí está usted calculando la varianza. Irá copiando. ¿Qué va a copiar? Acuérdese, la fórmula de la varianza, el valor para hombres, en este caso, la expresión del numerador dividido para el total n, que está en el denominador, que en este caso es 40. Y finalmente, el valor de nuestra varianza es 0.28. Esto en el caso de los caballeros, ¿sí? Porque acuérdense que estamos analizando dos elementos, dos gráficos, dos tablas de distribución, uno para caballeros y otro para las mujeres. Muy bien, vamos entonces. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hicimos? Tomamos la fórmula, revisamos los datos acá, calculamos, hicimos los cálculos del numerador, obtuvimos la expresión del numerador y dividimos por el valor de n. El valor de n, acuérdese, es este de acá, la sumatoria de las frecuencias. Nada más que reemplazamos y hemos obtenido nuestra varianza. Primera medida de dispersión. La segunda, que nos pide aquí. Entonces, para la segunda medida que nos pide, que en este caso es la desviación típica, mire,
La desviación típica es mucho más fácil calcular, siempre y cuando la varianza haya sido calculada correctamente. ¿Por qué? Porque la desviación es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Así de fácil. Entonces yo voy a obtener la raíz cuadrada del 0.28. ¿Ya? Miren. Y yo aquí lo único que hice fue obtener la raíz de este valor de acá. Y me da 0,40. ¿Ya? Obtenemos la raíz cuadrada de estos valores. Y así nosotros hemos calculado las dos medidas de tendencia que nos solicitan. ¿Ya? Entonces acuérdese, lo importante acá, tomar en cuenta la expresión, calcular primero siempre el valor del numerador y luego pues ya sacar la raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, vamos a seguir. Lo mismo que hicimos para los hombres, que está aquí, vamos a hacer para las mujeres. Mire, para las mujeres. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé nuevamente la tabla, le copié y voy a utilizar las fórmulas, nada más. Hice los cálculos de las expresiones del numerador, que están aquí. Primero, marca de clase menos media aritmética, en el caso de las mujeres. Miren, la media aritmética en el caso de las mujeres es 2.73 y luego elevé al cuadrado, finalmente multipliqué por la frecuencia y obtuve la sumatoria de este valor. ¿Qué tenemos entonces? La fórmula de la varianza, que sería 6,476 dividido para n, y en este caso n es 40. El valor 0.16. Esto sería la varianza. Y la desviación media, pues nada, le sacamos solamente la raíz cuadrada. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí el ejercicio. Número 2. En el literal número 3, me parece que a usted le pide, literal número 3, literal D. ¿En qué grupo de datos hay mayor dispersión? Veamos. Vamos acá. Entonces, ¿cuáles están más dispersos? ¿Cómo sabemos cuáles están más lejos? La desviación nos va a decir esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos valores, cuál grupo está más disperso? ¿El de hombres que tiene un valor de 0,53 o el de mujeres de 0,40? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál desviación es mayor? Sí, señorita Toca, ¿cuál de los dos es mayor? ¿El caso de los hombres, 0,53 o 0,40? El caso de los hombres. Ya, entonces en el literal D colocamos que el grupo más disperso es el de hombres. Eso es todo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Bueno, nos dice, en un estudio de investigación, establece que los niños, a diferencia de los adultos, tienden a recordar las películas, cuentos, historias y anécdotas. Ok. Tenemos datos. Primera pregunta, Brian Piedra, ¿cuántos datos tengo en la tabla de que obtuvo la psicóloga de los niños? Que es esta de acá, de la parte superior. ¿Cuántos datos tengo en total? 50. 50 datos. A ver. Muy bien, voy entonces a... Denme un segundo. Ok. Entonces vamos a trabajar acá. Bueno. Los datos. Necesito que me ayuden con los datos. Espérese un ratito, a ver si solamente le capturo la pantalla. Esto de aquí. Ya, para yo tener los datos, porque si no obtengo los datos, entonces, ¿cómo trabajo? ¿Qué les parece? Ok. Entonces, con estos datos, fíjese lo que vamos a hacer. Un ratito. Ahora sí.
Bueno, entonces, miren, lo primero que voy a hacer. Tengo solo datos. Aquí no tengo intervalos establecidos. ¿Qué debo empezar haciendo, chicos? ¿Qué debo empezar haciendo? Si solo tengo los datos nada más. Y miren que con estos datos, lo primero que me dice es que construye la tabla de frecuencia de datos agrupados, ¿de acuerdo? Como tengo solo las respuestas, lo primero que voy a hacer es calcular el rango. Rango es igual al valor más alto menos el valor más bajo. Ok. ¿Cuál es el valor más alto? Es decir, el máximo menos el mínimo. Vamos a escribirle así. ¿Ya? Necesito que me ayuden entonces. Revisen por favor en la tabla. ¿Cuál es el valor más alto que tenemos? A ver, en esta tabla, ¿cuál es el valor más alto que tenemos? 40. 40 puede ser este de aquí. A ver, revisemos si es que de pronto no tenemos otro. Creo que no. Perfecto. Muy bien. Entonces 40. Esto es igual a 40 menos. ¿Cuál es el valor más bajo, chicos? Ayúdenme, por favor. ¿Será 8 de pronto? 8. 8 parece, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá en nuestra fórmula, en nuestro cálculo, 40 menos 8. Muy bien. Ese es el primer valor que hay que calcular. El rango. Denme un segundito, voy a borrar todo esto para que ustedes no se me vayan a confundir. Ok, rango. Luego de calcular el rango, vamos a calcular entonces el número de intervalos. Intervalos. ¿Cómo se calculaba el número de intervalos? ¿Alguien se acuerda? La fórmula del número de intervalos, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? A ver, déjenme ver primero si es que nos dice cuántos intervalos. Porque si nos dice con cuántos intervalos hay que trabajar, esto está facilito. Son los resultados. Calcula con datos agrupados. Determina la media aritmética de cada. No, no está. Antes de esto, en la lectura, ¿está el número de intervalos? Revisémosle. Acá. En un relato, unos 50 niños. Tenemos 50 datos. Ok, no nos dice. No nos dice. Bueno, entonces vamos a calcular el intervalo. ¿Ya? Entonces, por si acaso no nos acordemos, les voy a mostrar esto para que ustedes se acuerden. Ok, le voy a ampliar para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Esto de aquí es la fórmula del cálculo del número de intervalos. ¿Ya? Entonces, la fórmula para calcular intervalos es K es igual o I. Yo les pondría de intervalos es igual al valor de 1 más la constante 3,322 logaritmo de n, siendo n el valor de datos, el total de datos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora sí, vamos acá. A ver, espérense. Vamos entonces a calcular. Vayan calculando, por favor, el valor de los intervalos. Entonces yo le voy a poner aquí, lo voy a hacer en sentido horizontal por cuestiones. Esto es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Ya? Bueno, entonces, en mi caso le voy a determinar que es i. Voy a reemplazar valores. Esto es fácil, igual a 1 más. A ver, primero vamos tengan a mano su calculadora. 1 más, más 3. Bueno, voy a utilizar yo paréntesis. 3.322 por, un ratito, por, y calculemos el logaritmo. En este caso, n, ¿cuántos eran? ¿Cuántos datos tenemos? 60, ¿cierto? ¿O 50? 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 50. Ok, entonces voy a calcular logaritmo de 10. 10 y saco el logaritmo. Logaritmo de 10 es 1. Entonces estoy solamente reemplazando los valores en la fórmula.
¿Cuánto es 4.322? ¿Qué significa? Yo no puedo tener 4.3 intervalos, porque o tengo 4 o tengo 5. La ley de generación de tablas de frecuencia por intervalos me dice, siempre tome el valor del entero inferior. En este caso, 4. Entonces aquí voy a poner i va a ser igual a 4. Listo, ya están. Muy bien, perfecto. Entonces fíjense. Aquí le voy a poner también R igual a 32. Muy bien. ¿Qué nos falta calcular, chicos? Tenemos el valor de R, el rango. Tenemos el valor de I, el intervalo. Nos falta calcular la amplitud. Amplitud es igual a rango dividido para intervalo. Entonces, R dividido para intervalos, ¿no es cierto? Entonces, voy a reemplazar. Ok, ¿cuánto sería? Aquí. Rango, ¿cuánto era? 32. Dividido para 1, porque, no, perdón, para 4. Listo. Nuestra amplitud es de 8. ¿Cuántos intervalos voy a tener? 4. 1, 2, 3, 4. Justo la tabla nos salió. Empecemos entonces a construir la tabla. Presten atención y recordemos. La tabla se crea de la siguiente manera. Hugo, por favor, préstame atención. El valor más bajo. ¿Cuál es el valor más bajo o mínimo? Nosotros de nuestra tabla nos fijamos que era el valor de 8, ¿no es cierto? Ese es el límite inferior del primer intervalo, 8. A 8 le vamos a sumar la amplitud. 8 más 8, ¿cuánto es? Entonces yo para hacerlo más fácil, voy a poner esto es igual a este valor más 8. ¿Ya? Y acá voy a copiar esta celda. Entonces, fíjense en lo bueno de trabajar con Excel. ¿Están? Ahí están los límites superior e inferior. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? 8 más 8, 16. 16 más 8, 24. 24 más 8, 32. 32 más 8, 40. Están generados los intervalos. Debemos tomar en cuenta que este valor de aquí, el límite superior, este de aquí, tiene que coincidir con el valor más alto de mi tabla mi tabla de datos. Y nosotros habíamos visto que sí, que el valor más alto era 40. Entonces estamos bien hasta ahí. Ahora sí, chicos, conteo. Este ejercicio es posible que se nos quede de deber. Conteo, empecemos. Entonces vamos a ver cuántos elementos se encuentran en el primer intervalo. Estamos recordando, ¿no? Primer intervalo entre 8 y 16, sin tomar en cuenta el 16. Es decir, el 8 incluido, que sería así, y el 16 excluido. Excluimos al 16. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, no, 6, este no vale, 5 nomás, 5 nomás, 5 nomás, este no vale. 5, 5, esa sería no, el 12, mire, nadie me dice nada, el 12 también, 6, ¿ya? Entonces nuestra frecuencia aquí es 6. Acuérdense, al 16 no se le toma en cuenta, por eso se repite en el siguiente intervalo. Acá sí se toma en cuenta el 16, pero llegamos hasta el 23. Revisemos entonces, voy a hacer con otro color. Entre 16 y 23 vamos buscando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, creo que este tiene más frecuencia, 13, 14, 15, 16, 17, el 15 no le tomé en cuenta, aquí hay un error. ¿Cuántos estaban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta el 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Pero yo acabo de darme cuenta de que hay un error. ¿Quién me dice dónde está el error? ¿Quién se dio cuenta del error? ¿Alguien se dio cuenta? Miren, en la primera frecuencia íbamos de 8 a 16, de 8 a 15 en realidad. Y nosotros tenemos aquí un 15 que no le marqué. Por eso a mí me gusta ir tachando. Miren, a este 15 yo no le marqué. Entonces verán que nos va a faltar un valor y va a ser aquí. Sigamos, sigamos. Sigamos como que no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente valor. Intervalo entre 24 y 33. Entre 24 y 33. A ver, veamos. 24 hasta el 33. 1. 2. Tan solo 2. Muy bien, entonces aquí tenemos 2. Frecuencia 2. Vamos entonces ahora desde el 32 hasta el 40. Aquí sí son incluidos porque es el último intervalo. Entre el 32 y el 40. Aquí sí van incluidos. Muy bien, le voy a hacer entonces con este color. Entre el 32 y el 40. Veamos. 32 hasta 40. No, solo tengo este. 32 a 40. Nada más. 1. Entonces, 1. Perdón, aquí es 1. 49. ¿Cuántos datos tenía? 50. Aquí hay un error. Y el error está aquí. Porque acuérdense que a este 15 yo no le había tomado en cuenta. Aquí entonces la frecuencia es 7. Ahí están. Ya está hecha la tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? ¿Qué nos toca calcular? Marcas de clase. Vamos entonces. Ya sabemos cómo es esto del cálculo de las marcas de clase. Voy a borrar todas estas líneas, todo esto de aquí. Recordamos, marca de clase se obtiene del promedio de los límites. Límite superior más límite inferior dividido para 2. Por lo tanto, yo como estoy acá en Excel, solamente tomo límite superior e inferior, calculo el promedio, ahí están las marcas de clase. Calculen por favor los valores. Y ahí están. Marcas de clase calculadas. 8 más 16 dividido para 2. 16 más 24 dividido para 2. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Luego, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Muy bien, entonces esto es igual a la marca de clase por la frecuencia de cada intervalo. Hacemos esto y sumamos. ¿Para qué? Para calcular la media aritmética. Bueno, esto es para los niños, ¿no? Estamos analizando los datos de los niños. Ahí. Niños, ¿ok? Acuérdense que acá abajo tenemos la tabla para los padres. Entonces esto es padres. Muy bien. Esta tabla va a estar vacía porque no hemos hecho ningún cálculo, ni siquiera hemos visto cuántos intervalos van a haber, nada, nada. Estamos primero en este ejercicio. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Calcular la media aritmética, ¿sí? Porque nos dice, construyan la tabla de frecuencias con datos agrupados. Esto ya está. Determine la media aritmética para cada grupo. Muy bien, entonces voy acá a calcular la media aritmética. Le voy a poner aquí. Vamos a hacer el ejercicio completo. Espérense un ratito. Ok, ahí está. Entonces, fíjense. Aquí voy a calcular la media aritmética. ¿Ya? Media aritmética, ¿cómo se calcula? Media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para n. Ok, entonces X, o media aritmética, es igual. Y aquí hago la división, ¿no? Reemplazo los valores. ¿Cuántos serían? 976 dividido para 50.
Esta es la media aritmética en el caso de los niños. Estamos trabajando solo caso de los niños. Y sí, me coincidió, 19.5. Este es el valor de la media aritmética. Recién estoy haciendo el caso de los niños, ¿no? ¿Qué más me pide? Determine las medidas de dispersión, rango, desviación media, varianza y desviación típica. Bueno, aquí sí ya nos pide más. Por lo tanto, a esta tablita yo le voy a aumentar porque primero voy a hacer el caso de los niños y luego me voy con los papás. Ok, entonces voy a copiar la fórmula para que ustedes se acuerden, para no hacerles por separado. Y vamos a copiar las fórmulas para poder ir trabajando. Ok, fíjense entonces, vamos a calcular las medidas de dispersión, varianza y acá vamos a calcular la desviación. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos aquí con los datos de los niños. Me toca calcular primero el valor absoluto de la resta de la marca de clase menos la media aritmética. Ok, entonces aquí vamos primero. Bueno, le voy a poner entre paréntesis porque la verdad es que yo acá no puedo ponerle como los elementos a menos de que me ponga a insertar y la verdad es que ahí pierdo tiempo. Entonces sería x sub i menos la media aritmética, ¿no es cierto? Ok. Entonces acá sería igual a ABS, valor absoluto de qué? De la resta del, ¿qué sería? Esto, menos, media aritmética, ¿cuánto me salió? 19.5, 19.5. Cierro el paréntesis y ahí está. Muy bien, calculo estos valores. Todo esto tienen que hacerlo en la tabla de distribución. Ahora voy a calcular esta expresión, pero elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí. Esta expresión le voy a elevar al cuadrado. Superíndice. Ya está. Entonces esto va a ser igual a la multiplicación de este por este mismo. Y ya está. Ahí está. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora, a estas expresiones, es decir, en esto de aquí, multiplico por la frecuencia de cada intervalo. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo mismo. Este valor por la frecuencia de cada intervalo. Y ahora sí obtengo la sumatoria y reemplazo en la fórmula y eso es todo. Listo, entonces este valor es importante, este viene acá. Muy bien, vamos entonces a reemplazar aquí. Miren entonces lo que estamos haciendo. Uy, parece que me olvidé de algo importantísimo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Eliminar todo esto que está acá. Y 820 va en el numerador, punto 5, va en el numerador, dividido para n. N es el total de datos, n es 50. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Calcular esto. Igual 820.5 dividido para 50. ¿Ya? Este es el valor de la varianza, 16.41. ¿Ya? Varianza, ya está. Y en este caso la desviación, acuérdense que lo único que tenemos que hacer es obtener la raíz cuadrada de la misma expresión, pero en todo caso, por si acaso, les voy a copiar, porque si no me van a decir, pero profe, yo no sé de dónde saca esto. Entonces, lo único que tengo que hacer es aquí nuevamente escribir el valor calculado, que en este caso es 820.5, y acá abajo el valor de 50. ¿Ya? Este cálculo sería igual a la raíz cuadrada de este valor. ¿Ya está? Voy a trabajar con 2 decimales, por lo tanto bajo. ¿Ya? Ahí está. 4.5. Este en el caso de los niños. Hasta aquí lo de los niños. Esto que acabamos de hacer, chicos, es lo mismo que tienen que hacer para el caso de los padres. Es decir, para los datos que se encuentran acá, en la parte inferior. Y esto va a quedar de deber.
¿Cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer en una hoja en el cuaderno o lo pueden hacer en Excel. ¿Sí? Si lo hacen en Excel, no es nada más que a esta tabla que ya le hicieron, solo le cambian los datos y le generan los nuevos intervalos o le copian. Así como yo hace rato, miren, solo borré y fui copiando. Por eso a mí personalmente me gusta trabajar con Excel. Ya, ahí está. He hecho todos los cálculos. Copio, voy reemplazando y ya, eso es todo. ¿Estamos claros, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes. Les veo ahí con unos rostros de duda o no. ¿Sí lo podemos hacer? ¿Estamos claros de lo que hay que hacer? Ok, intentemos entonces. Tenemos hasta el viernes para entregar esto. El lunes tenemos clase y revisamos. ¿Listo? Si tienen inconvenientes, si no lo pueden hacer, si es que algo pasó, usted escríbame un mensaje y yo le ayudo. Ok, Lady, ¿está claro lo que tenemos que hacer?